es mi fe, mi profesión de fe, mi esperanza, mi certeza de lo que no se ve en Jesucristo, Redentor y Salvador, en el Espíritu Santo y en Dios el Creador. Esta es mi fe, mi profesión de fe, mi esperanza, mi certeza de lo que no se ve en Jesucristo. Estamos en un video más, la idea de querer compartir un poco de nuestra fe. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, carnal, muy descansado ya, después de un tiempo sin compartir con todos ustedes. No era nuestra intención al final del día, pero también todos merecemos un descansito ahí. Y con toda la pila para venir a compartirles a todos ustedes a través de Lanzando las Redes nuestra fe. Agarramos vacaciones, pero pues que también pues tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos otras ocupaciones. No nos dedicamos a esto al 100%. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y pues antes de iniciar con este gran tema, con esta plática que hoy tenemos, pues invitarlos a que se suscriban. Ya saben que es un canal totalmente católico, en donde la idea es compartir nuestra fe para poder conocerla de una mejor manera, porque hoy nos vamos a dar cuenta en lo que vamos a platicar, que tenemos una fe muy a nuestra medida. Entonces esperemos que este video sea de su agrado. Déjenos ahí sus comentarios, que son muy importantes. Denle like al video para que el algoritmo siga reproduciendo el video y le pueda llegar a otras personas. Más que decir, pues vamos a meter la barca mar adentro en un gran tema que tenemos el día de hoy. Acompáñennos todos ustedes y compártanlo con sus familiares. Y vamos a hablar ni más ni menos de un tema que nos compete a todos y nos debería interesar a todos. Muy polémico, tal vez confuso, pero hoy a la luz de la palabra de Dios, pues alertar de que esta es una realidad que vivimos, tanto en nuestra iglesia católica, pero también en las sectas protestantes. Entonces, pues, ¿cuál es ese tema, carnal? ¿Cuál es ese título del día de hoy? Esa es una gran pregunta. Básicamente, y es algo que a lo mejor todos hemos vivido y hemos experimentado con vivencias personales. Ustedes nos van a decir ya, si quieren, al final del video o ahí mientras va recorriendo el video, en los comentarios, si se trata ni más ni menos de... Bueno, espérate. Tranquilo. Tranquilo. Antes de iniciar, pónganse cómodos. Si es posible, vayan por su Biblia para que vean, para que comprueben que lo que les queremos compartir es palabra de Dios, y ustedes desde donde estén, si ya es que estén en su casa o en algún otro lado y tienen ahí la posibilidad de tener la Biblia, busquen las citas bíblicas, o cuando lleguen a sus casas, ahí anoten las citas bíblicas y comprueben que es lo mismo que les estamos compartiendo, que no le estamos poniendo, no le estamos quitando y no estamos tampoco inventando nada. Así es, carnal. Entonces ahora sí, ve por tu Biblia y toma asiento, a gusto, acomódate ahí en tu lugar. Entonces, ¿cuál es ese tema del día de hoy, bro? Ni más ni menos que los falsos profetas. ¿Qué opinas de ello? ¿Crees que haya o hay todavía falsos profetas? ¿Hubo falsos profetas? ¿O eso es un tema ambiguo? ¿Eso ya es cosa del pasado? ¿Qué opinas, carnal? Fíjate que ahora que echamos la barca mar adentro, nos dimos cuenta que es un tema muy complejo. Yo creo que es el tema con el que más hemos batallado, pero no es nada nuevo. Nos dimos cuenta que estos falsos profetas existen desde los primeros tiempos, desde que existía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hasta los tiempos de Jesús, y todavía en estos tiempos todavía. Muchos falsos profetas que quieren introducir una falsa doctrina, haciendo que muchas personas nos equivoquemos al elegir el camino verdadero de la fe. Y es de cuidado, ¿no? Porque de repente uno trae filosofías de acá de la calle que dices, quien sea, con que lo veas con la palabra de Dios,
ese está bien, carnal. Con que te hable de Cristo, ese está bien, no pasa nada, es lo mismo. Entonces venirse a encontrar con una realidad de la palabra de Dios que te dice, cuidado con aquellos falsos profetas vestidos de oveja, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que lo dice el mismo Dios, dice una alerta. Y nosotros ya tenemos la filosofía acá del barrio que nos dijo el vecino en los cotorreos, es lo mismo, no pasa nada. Cuidado. Cuidado, y es de tener mucho cuidado porque es por eso que hoy existen muchas sectas y se hacen decir que son la iglesia de Dios. Tal vez en estas iglesias se hacen milagros, pero se profetizan cosas entre ellos. Se tienen grandes sueños, bro. Se predica la abundancia. Y también eso lo podemos ver en cualquier secta. Pero también el gran peligro y lo que queremos hoy es alertar a todas las personas que nos ven. Es también ese peligro dentro de nuestra iglesia católica. Ese es un peligro que está muy a la puerta y que tal vez ya nos han confundido a muchos, porque también dentro de la iglesia católica se ha predicado acerca de Dios es amor. Dios no es religión, Dios es relación. Y también se ha menospreciado los sacramentos, sobre todo el de la confesión. La misma palabra de Dios se ha menospreciado en algunos lugares donde se dice la palabra de Dios ya es ambigua, ya es antigua, ¿no? Eso fue para Herodes, eso fue para tal, pero ya ahorita es otro rollo. O sea, menospreciando la misma palabra de Dios por ideas personales. Sí, por meter el progresismo, por estar inventando cosas que dicen que son nuevas, que tenemos que modificar la iglesia, tenemos que actualizarla a nuestros tiempos, pero la verdad que eso no nos toca a nosotros. A nosotros lo que nos toca es obedecer la doctrina que el mismo Jesús predicó o enseñó a los apóstoles y que la han transmitido de generación en generación hasta estos tiempos. Eso es lo que nosotros debemos de creer, porque muchas veces queremos entender las cosas de Dios. Y por ejemplo, le podemos creer más a un falso profeta que venga a meter ideas, por ejemplo, de la ideología de género, como decíamos ahorita, acerca del liberalismo, en donde tú ya puedes hacer lo que tú quieras. Si tú te sientes bien, con eso basta. Pero de eso no se trata. De hecho, hasta la misma palabra de Dios nos invita a la conversión, a alejarnos de nuestras pasiones, de nuestros gustos y todo eso, irlo dejando atrás. Ahora sí que morir a nosotros mismos. Eso es lo que nos invita la Iglesia Católica. Entonces, muchos sacerdotes han metido estas ideas de que Dios te ama así como eres. No tienes que cambiar absolutamente nada. Sabemos bien que la conversión es todo un caminar. Pero tal vez con este video puedas iniciar esta conversión de una manera sencilla, de una manera agradable, porque es bonito seguir a Dios. Es difícil, sí, pero lo bonito es de que te das cuenta que Dios te va acompañando en este proceso de la conversión, porque para todos los católicos la meta es llegar al cielo y tenemos que buscar la santidad. Y ojo aquí, no estamos diciendo de que porque tú estés en una condición de vida, o sea, no tengas por qué estar dentro de la iglesia de Jesucristo. No, como dijo el Papa, en la iglesia cabemos todos. Y la invitación es para todos, para ser santos. Que todos tenemos una condición de vida en el pecado, a lo mejor, pues sí, o sea, todos somos pecadores. La iglesia está llena de pecadores. El único que la fundó fue santo y por eso es santa. Y por eso la invitación es para todos, porque ahora que el Santo Papa ha partido el reino de los cielos, a la presencia del Señor tuvo su Pascua personal, muchos han hecho referencia a cosas que él dijo, pero que en realidad no dijo. No, y sacaron unas que se las sacaron de la mano. El progresismo está con todo y con una imagen a lo mejor así de, ay, todo bonito con el Papa, nos dio permiso a hacer esto y aquello. O sea, están como queriendo forzar ese progresismo dentro de la iglesia que en realidad nunca hubo con el Papa, sino que fue toda una malinterpretación que tuvieron
las mismas personas por sus deseos para querer encajar o cambiar la iglesia. Ojo aquí, no podemos cambiar la iglesia de Jesucristo, pero sí podemos estar en ella con todo el amor del mundo y seguir a nuestro Dios. Y muchas veces lo que buscamos es acomodarnos o inventarnos un Dios a nuestra medida, un Dios que no exija conversión, pero la conversión es necesaria. Está el caso, por ejemplo, de Saulo persiguiendo a la iglesia de Jesús. Que él se consideraba un aborto, Exacto. el peor de todos los pecadores. Entonces hubo una conversión. ¿Cuál fue esa conversión? Que una vez que él perseguía a la iglesia, se unió a la iglesia de Cristo y empezó a predicar a favor de la iglesia de Cristo. Esa fue la conversión de Pablo, pero tuvo que renunciar a sus ideas, a sus pensamientos, porque la idea que él tenía era que estaba haciendo o estaba persiguiendo a una iglesia falsa, pero se dio cuenta de que no. Entonces, esa es la conversión que el mismo Dios nos invita. Ojo ahí, porque todos podemos aquí participar de ser un falso profeta. Al tener un Dios a nuestra medida y al enseñarle a alguien que Dios es amor y el amor es amor, y no pasa nada, como si tú te sientes feliz y dichoso siendo a lo mejor homosexual, eso está bien, no pasa nada, hermano, Dios te ama y tú no te preocupes de nada, ¿verdad? Eso son verdades a medias que terminan por ser una falsa doctrina y estamos implementando y estamos participando de ser falsos profetas. Para no alargarnos, bro, en nuestras ideas y en lo que vamos opinando, para que las personas que nos sigan vean de estas advertencias, pues no sé si te parece si vamos a la palabra de Dios. Síguenos ahí con la palabra de Dios que tienes y vamos al Evangelio de San Mateo. Capítulo 7, versículo 15. Esperemos que en casa pues ya tengan ahí a la mano su Biblia, pues para que comprueben que lo que queremos compartir pues no son mentiras. Y dice así, Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Bueno, a lo mejor hay un despistado dijo, ¿qué? ¿Qué dijo? Entonces vamos a leerlo un poquito más despacio, vamos a irlo meditando. Y quien está diciendo esto es el mismo Jesucristo. Dice, cuídense de los falsos profetas. Tan solo desde ahí no, un cuidarse. Cuídense, tengan cuidado, ojo. ¿De qué? De los falsos profetas. Y aquí es lo que prácticamente es el tema. Falsos profetas, no nada de que es lo mismo, no te preocupes, mira, Edgar trae la Biblia, pero si Edgar más habla de su palabra y de sus sueños y no con la palabra de Dios, cuidado, ahorita ya lo estamos viendo, cuídense los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Porque sí se presentan, carnal, y los hemos visto muchas de las veces, que andan presentándose con una Biblia abajo del brazo y andan pues aparentando cosas que a lo mejor no son, y predicando y alzando la voz en las plazas y diciendo hereje, idólatra o cosas de esas, ¿no? ¿Otra vez qué dice? Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Se van a presentar ante ustedes, ante nosotros, con una piel que no es. Soy cristiano, evangélico, dice el padre Luis Toro. Continúo. Dice, pero por dentro son lobos feroces. Pero por dentro, ¿qué quiere decir? Son lobos feroces, pues simple y sencillamente que no son lo que dicen ser, son otra cosa. Y es alguien, como es un lobo feroz, que probablemente te va a hacer mucho daño, aunque te hable de que soy cristiano, evangélico. Ten mucho cuidado. Se presentan de una manera engañosa. ¿Cuál es esa manera engañosa? De una manera muy inofensiva. Al traer la Biblia a lo mejor acá bajo el brazo, o acá con trajes muy bonitos, muy bien vestidos, y muchas de las veces cuando vemos a personas así dicen, no, pues esta persona no me va a hacer nada, pero cuidado porque solamente es un disfraz. Entonces tal vez tengan palabras bonitas, tengan palabras que nos atraen, y muchas de las veces llegan a las personas y esas personas están muy... se me fue la palabra.
muy vulnerables en cuestión de la vida en la que están llevando. Entonces llega alguien a hablarles con la palabra de Dios y pues son presas muy fáciles. Y cuidado aquí con lo que estás diciendo, bro, porque también dentro de nuestra iglesia se da este tipo de casos. Me tocó conocer el caso de uno de nuestros sacerdotes, uno de nuestros pilares, diciendo que Dios es relación, no es religión. Entonces, tenemos como cuando ya compartes que eres predicador con jerarquía en este caso, ten mucho cuidado con las palabras que es porque las puede malentender la gente. Por ejemplo, ahí estás tirando la borda a toda la religión que nos da esa relación con Dios, con nuestro Dios. Y aquí mencionar que estamos hablando de los falsos profetas tanto en nuestra iglesia católica como en otras sectas. O sea, cuidado, porque sería muy cómodo señalar nada más a las sectas. No, allá no son la iglesia de Dios. No, cuidado, porque dentro de la misma iglesia existen ya sacerdotes, existen líderes de grupos o coordinadores, o a lo mejor hasta los mismos laicos, que empezamos a meter una doctrina falsa. Y siempre ha existido, carnal, hay que mencionarlo. Siempre ha existido y por eso estamos alertando. Tengan cuidado. Se presentan con piel de ovejas. ¿Qué quiere decir? Lo puedes ver vestido del mismo sacerdote, del mismo obispo, predicando, por ejemplo, en vez de agarrar la palabra de Dios, dándote fundamentos y todo, y explicándola, desmenuzándola, decir, vamos a ver el evangelio de hoy, y saca el periódico, ¿no? No, hombre, Y habla de otras cosas que nada que ver. O te manda a ver la película de The Chosen. Ándale, por ejemplo. El evangelio según The Chosen. Lo tenía que decir. ¿Cuál saca la palabra? Nah, vamos a ver este capítulo de O sea, The Chosen. imagínate que en vez de decir, pues vamos a leer el evangelio, vamos a sacar nuestra Biblia, vamos a compartir, vamos a ver qué nos dice Mateo 7:15, por ejemplo. No, o sea, en vez de eso te diga, mejor vean la película de The Chosen y que la película te predique. No, espérate. Y ahí sale Jesús, todo amor, ¿no? Toda misericordia, toda bondad. Y es un compartir en la película de Chosen, te confunde, galán. Puede confundir a muchas personas y llegan a menospreciar el verdadero evangelio. Porque la película de Chosen no está hecha bajo el evangelio. Hay muchas partes que se las inventaron, que son pensamientos o que son ideas de hombres y que dices, ¿eso con qué lo fundamentas? Y es puro entretenimiento. Sí, cuando se entiende así de que, oye, es una serie, te puedes sentar a verla, es ficción, es entretenimiento, meten muchas cosas dramatizadas e invenciones para que pegue mejor y saques más lana por más vistas y lo que tú quieras. Es eso, entenderlo así, no es doctrina. Y si lo ves como doctrina, bueno, esa serie está fungiendo como un falso profeta. Y a lo mejor también un falso profeta vestido de oveja, o sea, vestido de una manera inofensiva. No te pasa nada si la ves. Es de Chosen, está hablando de Jesús, no pasa nada. Y ese no pasa nada, cuidado. Cuidado, porque la película no te deja... Se equivocará la palabra de Dios al decirnos el mismo Jesús, cuídense, son lobos. Por algo nos están alertando, y el mismo Jesús nos dice, cuídense. Alerta, hay que estar alerta. Tener ahí los foquitos rojos, los foquitos amarillos, del color que tú quieras, azules, pero cuidado. Hay que saber distinguir quién es el que enseña la verdadera doctrina y quién no. Por ejemplo, también supe de un obispo en Canadá tratando a las personas tratando a las personas de exageradas al momento de comulgar, porque las personas llegan, está el ministro o está el sacerdote y las personas hacen fila al momento de comulgar y las personas estaban arrodillando antes de comulgar y los llamó exagerados. Un obispo. El mismo obispo les dijo que eran unos exagerados al llegar, hincarse y luego comer la Eucaristía. Y les dijo que eso no era necesario. Y dices, espérate. O sea, y al momento de escuchar a un obispo decir esto, pues uno como laico, que el laico pues tiene que recibir la enseñanza de ellos, de los obispos,
pues uno obedece, ¿verdad? Son los predicadores. Son los per se. exactamente, son los que tienen ese título, pues, o esa profesión, o ese trabajo, o ese encargo para Esa comunicar vocación. la fe. Y llega alguien y te dice eso y dices, órale, pues entonces ya no me voy a hincar. Yo No es necesario hincarte. Yo me acabo de convertir y digo, y veo un obispo así, bien chévere, porque pues imagínate hincarse siempre que vas a comulgar. Qué bueno que no sea necesario. Digo, pues, lo dice el obispo, no me tengo que hincar. Entonces a lo mejor, pues tan real de que ahí esté Dios, pues a lo mejor no, porque pues no es necesario tener ese respeto, ¿no? Es un signo de respeto ante Dios y de reconocimiento de que ahí está completamente. Y por eso nuestra invitación es para ti, laico, para ustedes que nos siguen como nosotros, que somos laicos, que desconocemos nuestra fe a veces, totalmente porque no hubo a lo mejor alguien que nos predicara así tal cual con la palabra de Dios y enseñarnos el camino, pero cuídate, porque se pueden vestir de mismos servidores del Señor y nos pueden engañar. Cuando el Código de Derecho Canónico o el Papa dijo, como te lo pida el fiel, dale la Eucaristía, si lo quiere hincado, dásela, si lo quiere parado, dásela, si lo quiere en la mano, dásela, y te topas con un sacerdote que dice, yo lo hago en la mano y punto, como háganle como quieran, ¿verdad? Espérate, así no es la cosa, chato, pero vamos, si no nos adentramos, si no echamos la barca mar adentro nosotros, nos vamos a perder y nos vamos a ver, cuidado, dice el Señor Jesucristo. Y fíjate que a lo mejor nos podemos perder estando en nuestra propia comodidad. De que querer siempre estar sentado, yo voy y escucho, pero hasta ahí. Y te quedas escuchando y escuchando, pero no indagas en la fe, porque ahorita hay mucho material y el camino más fácil para encontrar ese material es en internet. De Chosen. No se crean, no le hagan caso a este falso profeta. Lo más fácil, pon un capítulo. No le hagan caso a este falso profeta. Digo, bueno, o sea, sí, vean la película, no voy a decir que no, pero no la vean con la idea de que van a recibir una enseñanza sí, una enseñanza de parte del evangelio, porque no es así. Está bien loca esa película, la verdad. Pero bueno, nos quedamos estancados. Y el agua estancada a largo tiempo empieza a oler mal. Nos estamos pudriendo ahí sentaditos. Pero no, hay que atrevernos a echarnos un clavado y echar la barca mar adentro en las cosas de la fe. Por ejemplo, Mateo 7:15. Jesús nos está alertando de los falsos profetas. Que vienen vestidos con piel de oveja. De la misma palabra de Jesús. Comprueben en la Biblia. Ahora vamos a buscar segunda de Pedro en el capítulo 2. Y hacer un pequeño paréntesis de lo que dijo mi hermano. El agua estancada, pues huele mal. Y un sentir de la gente del barrio, yo he descubierto que dicen, pues es que iba a la iglesia, pero en realidad nunca me hablaron de la palabra, nunca me enseñaron. Si hay cursos dentro de la misma iglesia, hay que darse el tiempo porque luego terminas por irte a la iglesia y darle más tiempo a otros cultos que se dicen ser cristianos, donde antes a la iglesia le dedicabas 1 hora a la semana, allá le dedicas 3 horas diarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso mismo que planeas invertir en un futuro en otra comunidad que no es cristiana, mételo a la iglesia y vas a descubrir la enorme riqueza que hay dentro de ella. Ahora, si al descubrir tu doctrina te topas con muchas paredes dentro de la iglesia, más bien, carnal, por ahí es. Faltan muchos trabajadores que se den un tiro por Dios. Entonces, ¿no? ¿Va a ser fácil indagar por ahí? No. No, porque puedes encontrarte con estos falsos profetas siendo laicos, sacerdotes, obispos. Que te digan, ve de Chosen, carnal, ahí te vas a encontrar con Jesús, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que hagamos su voluntad, que escuchemos su palabra y que la pongamos en práctica. Esas son palabras del Evangelio. Entonces, ya escuchamos lo que nos dijo Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro. Dice, los maestros engañosos. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Fíjense, aquí ya nos está diciendo que desde el pueblo de Israel ya había falsos profetas. O sea que no es nada nuevo.
No lo descubrimos nosotros, no lo inventamos nosotros, no es de sorprendernos, porque ya existían y van a seguir existiendo. Lo importante aquí es reconocerlos. ¿Quién es el que predica una sana doctrina y quién es el que predica una falsa doctrina? ¿Qué más dice? También entre ustedes habrá falsos maestros. Aquí es donde nos está advirtiendo que en el grupito aquí en el que estamos, ya sea en tu comunidad, en tu iglesia, ahí puede haber falsos profetas. Era lo que decíamos ahorita. Los puede haber dentro de la misma iglesia católica, sacerdotes, laicos, obispos, líderes de grupo, y pues por qué no mencionar también las demás sectas. Pero ahorita, como nosotros que somos católicos y creemos que las personas que nos ven son católicas, pero sabemos que no es así, está dirigido a las personas católicas. Entonces, dentro de nuestra comunidad, cuidado, hay que estar alerta. Introducirán novedades dañinas. Fíjense, aquí es donde entra el progresismo, aquí es donde entra el liberalismo, en donde entra el modernismo, haciéndonos creer que lo que nos haga sentir bien, con eso es suficiente. Pero no, de eso no se trata. Y el ejemplo más grande que tenemos y el que siempre hemos dado es el Vía Crucis. El sufrimiento de Jesús, tanto en su caminar en el Vía Crucis, tanto en la cruz, muchas de las veces hoy el dolor pasa a un segundo término. No queremos sufrir, no queremos cargar con nuestra propia cruz. Cuando nos empiezan a señalar, aunque sean mentiras, porque a Jesús lo acusaron de mentiroso. ¿Cuál es la novedad ahora en estos tiempos? Es que no venimos a sufrir, que venimos a ser felices. Y muchos dentro de la misma iglesia católica nos traemos a decir, Dios quiere que yo sea feliz. Pero a veces esa felicidad es engañosa. ¿Por qué? Porque te está llevando al pecado. Es que Dios es relación, no religión. Y hacer ese viacrucis es cosa de religiosos. Ahora no me habías dicho, la palabra de Dios es ambigua. Eso era para Jesucristo específicamente, el dolor. La cruz solamente es para Jesucristo, no tiene nada que ver con nosotros ya en estos tiempos. Y más sin embargo, Jesús mismo dice, carga con tu cruz y sígueme. Son palabras de Jesús. Lo que le estamos compartiendo no son ideas de nosotros. Por ejemplo, esta lectura de Pedro, hay unos versículos atrás donde dice que esto que él está compartiendo viene directamente de Jesús, que no son fábulas de él. Si quieren ahí para que retrocedan y lo busquen y lo leen todo completo. Pero entonces estas novedades son muy atrayentes. Queremos muchas veces innovar nuestra iglesia, pero no, nosotros no la vamos a innovar. La iglesia ya está hecha, la doctrina ya está hecha, y así tiene que ser, y así va a ser. Y solamente hay que vivirla, pero novedades dañinas. Pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchas veces renegamos de la doctrina de Jesús. Nos podemos acusar a la gente que vive la doctrina que Jesús enseñó, la podemos llamar exagerados, fanáticos, religiosos que pierden el tiempo porque, ya están exagerando mucho. Pero muchas veces también renegamos del sacramento de la reconciliación. No, ¿yo por qué voy a ir con ese sacerdote más pecador que yo? No, yo me meto a mi cuarto, y ahí me arrodillo y no, hombre, yo tengo ese encuentro con Dios en mi cuarto y Dios me perdona. No, espérate. O el mismo sacerdote. No. Tiempo de reconciliar a la gente no hay. Díganle a Dios sus pecados en silencio y de aquí los perdono. Vamos a hacer una confesión grupal. Sí. Cuidado. Ya. ¿Dónde es donde lo dice? ¿En el Código de Derecho Canónico o en el Catecismo? En los dos. En donde se menciona que la confesión grupal solamente es en peligro de muerte. Nada más. A lo mejor sabemos y queremos entender que faltan hermanos, que faltan sacerdotes, pero la confesión es un sacramento muy importante. A lo mejor a nosotros como laicos se nos hace muy fácil
levantar la voz de esta manera. Pero es por eso que muchas personas mejor van y buscan tener esa relación con Dios y no acercarnos No, esa religión. al sacramento de la Sí, reconciliación. porque el sacramento ya pasa a ser una religiosidad. La relación, lo chido de hoy es directamente con Dios y que el sacerdote te perdone así en silencio y todos felices. Y no queremos decir que todos lo hacen, ¿no? Porque estamos hay muy hablando buenos de- sacerdotes, pero también hay malos. Estamos hablando de falsos profetas, de que los hay, los hay. Ay, a veces te vas a topar con uno, carnal, y a veces tú vas a tener la tentación de ser un falso profeta. Entonces, por ejemplo, aquí en San Francisco hay un horario para confesiones. En el santuario de la Virgen de Guadalupe también hay un horario para confesiones. En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario hay un horario para confesiones. Y podemos mencionar más, podemos mencionar muchas, pero alerta, cuidado. Hay falsos profetas que dicen que ya no es necesario que te confieses. Directo con Dios. Directo con Dios. Entonces, otra idea que han metido es que la Eucaristía pues, es un símbolo. Por ejemplo, lo que les decía del obispo en Canadá. ¿Para qué te hincas antes de comulgar? Eso ya es una exageración. Cuidado, estamos renegando de la Eucaristía. O después de comulgar, irte e hincarte todavía, es como que, oye, pues si ya traes a Dios adentro, siéntate, pasa desapercibido, no pasa nada, ya eres un exagerado si te hincas otra vez. Entonces, cuidado. Entonces, estas ideas que los falsos profetas quieren introducir nos pueden llevar a la perdición. Sí, y aquí empezar a ver estas cualidades de los falsos profetas que al final del día minimizan los sacramentos, porque al final del día están minimizando el sacramento, la religión, esa relación con Dios a través de la religión que nos lleva a la salvación y nos están haciendo perder la fe, perder tu fe en que Cristo no está ahí 100% en la Eucaristía y perder la fe en que que Dios no nos perdona los pecados a través de la reconciliación. Y la confesión es un encuentro con el mismo Jesús, es un encuentro con la misericordia de Dios. Y te están quitando esa gran bendición que el mismo Señor nos dejó a través de sus sacerdotes que el mismo Jesús eligió. En los evangelios nos dice, yo elegí a los que yo quise, al mismo Judas. Judas lleno de ambiciones porque prefería el dinero, por eso lo vendió. Y aún así, el mismo Judas recibió enseñanza del mismo Jesús. Él vio milagros, él vio cómo profetizaba, cómo anunciaba la palabra del mismo Dios. Y aún así decidió venderlo. Lo prefirió negar y aún así, algo muy grave, lo traicionó. Y se rumora, carnal, que con las monedas que sacó, quería ir a ver The Chosen. Quería ir a ver a otro Cristo que a él le hubiera gustado. Pues a lo mejor ese Cristo sí le hubiera gustado. Digo, porque hoy nos anuncian a dos Jesús muy diferentes. El de The Chosen, que hoy está muy de moda y que los mismos católicos lo ven. Para empezar, el productor o el escritor o el director no es católico. Entonces, cuidado. Novedades dañinas. Cuidado, dijo Jesús, ¿verdad? Pues si no Entonces, me quieren acercar, no me pasa nada. Si el mismo Judas lo eligió Jesús, le quedó mal. Fue un mal sacerdote, un mal apóstol. Pues lo mismo va a ser en estos tiempos. Y para fundamento de esto que le estamos diciendo, vayan a Juan 6:70. Ahí lo dice clarito el Señor Jesucristo. De 12 que escogí, uno resultó ser el mismo demonio. Teológicamente hablando, de 12 laicos que veas o de 12 sacerdotes que veas dentro de la iglesia de Jesucristo, uno, cuidado. ¿No? Y cuidado también, porque otra característica del mismo Judas fue que él se comió el pan. Y una vez que comió el pan, la misma palabra lo dice, el diablo entró en él. Cuidado cuando vayamos a comulgar y no estemos en gracia. Porque hay sacerdotes que ya también te están invitando a que todos pueden comulgar. No quiero que nadie se quede sentado. Dios es amor. Dios a todos nos ama. Cuidado. El mismo Pablo, creo que es en Corintios, nos dice que tenemos que discernir
antes de poder comer la carne del mismo Jesús. O sea, tenemos que ver nuestro interior si realmente estamos en gracia, si no tenemos un pecado mortal, que para eso es la confesión. Primero voy y me confieso, primero voy y suelto todo lo malo para poder recibir al Señor. Y es que no es nada menos, bro, es el Señor, literalmente, el que vas a consumir. Tenemos que hacer un templo vivo del Espíritu Santo de Él, porque nos va a habitar. Entonces, ya al momento de decir, no pasa nada, todos van a comulgar, no quiero que nadie se quede sentado, la verdad, preferiría ahí desobedecer a ese sacerdote. ¿Por qué? Porque está enseñando cosas que no vienen de Dios. Y fíjense, el notar que después de que Judas, que el mismo Jesús le dio de comer en la boca y le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Entró el mismo diablo, traicionó a Jesús, lo vendió. Fue una consecuencia de lo que el mismo Judas se atrevió a darle un beso al mismo Jesús. Pues es simbólico, bro. Ahorita pensándolo es simbólico porque al comulgar así, literal, o sea, estás comiendo a Cristo de una manera indigna. Falsa, y al final del día le estás dando un beso a Jesús de esa manera. Entonces, tal vez los falsos profetas vengan del mismo Judas. Bueno, desde... La pasión de Judas era el dinero. Ahorita a lo mejor, para que un sacerdote tenga gente, recíbelos a todos, dales a todos la Eucaristía, predícales cosas que ellos quieren escuchar, mándalos a ver de Chosen, que seas un padre buena onda, un padre moderno, un padre muy liberal. No, hombre, ese sacerdote es bien padre. Sí, bueno, pues, así que el padre es bien padre porque no me exige, porque no me avienta pedradas y él me dice que Dios es amor. Yo que estoy en pecado mortal me invita a comulgar, entonces, ¿para qué voy a otro lado? Entonces, el dinero nos puede llevar a traicionar la doctrina de Jesús. Cuidado. Entonces, ahorita que ya indagamos un poquito más, llegamos a esta conclusión. A esta cualidad de los falsos Una profetas. De las características, entonces, hay que saber reconocerlos. Digamos que eso es renegar del Maestro que nos salvó de su doctrina, porque al momento de hacer esto estamos renegando de lo que Él enseñó. ¿Qué más dice, bro? Muchos imitarán sus vicios y por su culpa serán desprestigiados el camino de la verdad. Desprestigiamos el camino de la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, no estaba mintiendo. Jesús no puede mentir. Entonces, si no estamos comiendo al Señor, cuidado. Porque... Y ahí, bro, en ese ejemplo que digas, por ejemplo, yo digo, no, es que ese no es su cuerpo, es simbólico. Yo estoy siendo un falso profeta. Y si mi hermano está diciendo, no, es que Jesús dijo, con capítulo y versículo, este es mi cuerpo, y lo repito varias veces, que es real, ustedes saben a quién escuchan, sea a Carlos que le está diciendo que es simbólico, o a mi hermano que con la palabra de Dios les puede decir, es real. Juan 6:48, yo soy el pan de vida, lo pueden buscar. Yo soy el pan de vida. Es un pan que da vida, pero a la diferencia de lo que decía Pablo en el libro de Corintios, es de que tenemos que discernir para poder comulgar el cuerpo del Señor. Tenemos el ejemplo de Judas. Judas, con pecado mortal, se atrevió a comer el cuerpo del Señor. Jesús predica que es el pan de vida, pero si lo comemos con pecado mortal o con alguna mala intención, produce muerte, y el ejemplo lo tenemos en Judas. ¿Dónde terminó Judas? Ahorcado. Entonces, ese es un gran ejemplo el que les podemos compartir. Oh, y ver y mencionar que son vicios, que al final del día muchos nos arrastran por conveniencia. El dinero nos puede llevar a hacer muchas cosas, incluso traicionar a Jesús y vender al mismo Jesús. Cuidado. Ahí va. Los inspirará el amor al dinero. Lo dijo él y ya lo dijo. Lo está diciendo la palabra de Dios. Cuidado con el amor al dinero porque nos puede llevar a la perdición. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Con palabras bonitas. Dios es amor, Dios te ama,
Dios te eligió así como tú eres. Incluso llegaron a decir que el adulterio no tenía nada que ver con el sexo. Cuidado, porque ahorita en estos tiempos el divorcio está a todo lo que da. Y poder ir buscar a otra persona para ser tu pareja, cuidado. Incluso este sacerdote puede llegar a dar la comunión aunque sean personas divorciadas, vueltas a casar, y la otra es estando en fornicación, porque también la fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Entonces, y estas enseñanzas pues son del mismo Jesús, no son de nosotros. Pero la enseñanza de estos falsos profetas son ideas de ellos que esperan que un día la iglesia los acepte, que ese es el progresismo queriendo entrar a nuestra iglesia. Y estos sacerdotes, como bien dijiste, predican ese tipo de cosas, vicios personales que engañan a los demás para atraerlos. Vicios personales, o sea que tal vez ellos mismos puedan estar haciendo Tengan esto malas prácticas. y no tengan el valor de negar o de predicar en contra de lo que ellos mismos están viviendo. Vestidos de oveja. Sí. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. ¿Cómo puede hablar así Pedro tan Tan duro, tan poco? estaba exagerando. Tan poco misericordioso, ¿no? Cuidado, ese Pedro era todo un fanático. Era todo un fanático. Para que vean, hermanos, bueno, aquí hemos mencionado Varias características de los falsos profetas. Y así como estamos hablando de los falsos profetas, pues denle la vuelta, ¿verdad? Todo lo contrario, son buenos profetas, porque también los hay. Hay muy buenos sacerdotes, hay muy buenos laicos. Hay muy buenos líderes en los grupos de los parroquias, de los grupos católicos. Solo estamos alertando, diciendo, cuidado, no todo es bonito, te vas a topar con estas personas, porque sí te las vas a topar cuando tomes en serio tu fe. Créemelo, te van a aparecer solitos y te van a bofetear de a gratis. Entonces ten cuidado y profundiza. Lo que a mí me ha servido es los videos del padre Luis Toro. Los videos de Lanzando la Red. Los videos de Marcos Galvis. Los videos de Lanzando la Red. Rincón Apologético con Santiago Larcón. También el padre Luis Toro, también el padre Marcos Galvis. El padrecito, el de Ecuador, el padre Byron. El padre del que está en Argentina. Lo mencionabas en la mañana. Javier Rabazzi, también un sacerdote también que predica. El curateca. Cuidado con el curateca, eso es bien directo y con la palabra de Para Dios. Que vean que sí hay buenos profetas. Y laicos. Por mencionar también laicos se la están rifando. Sigan así. Entonces está, por ejemplo, también el predicador Alex Apologeta, que se ha atrevido a ir a buscar a las falsas sectas. Sí, confrontarlos y con la palabra de Dios, sobres. ¿De qué quieres hablar? ¿De la iglesia? Sobres. Dime de dónde viene tu iglesia, dime tu fundador. Laico, ¿no? Es laico. Sí se puede, hermanos. Se puede ser laico y prepararse. Ya descubrimos lo que nos dijo Pedro. Ya tenemos lo que nos dijo Jesús. Ya expusimos o quisimos compartirles el ejemplo de Judas, el amor al dinero, lo que lo llevó a traicionar a Jesús. Oye, pero mencionó Pedro que también en la antigua alianza había falsos profetas. Y a lo mejor vamos a indagar un poquito ahí para que vean de que esto no es nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo. Y para esto vamos a Jeremías. Bueno, entonces aquí estamos viendo pues muy pocos ejemplos, porque la verdad que encontramos demasiados. Y Jesús lo advierte muchas veces en su evangelio. En el evangelio de Lucas, en el evangelio de Mateo, en donde nos dice que tengamos cuidado con estas personas que se visten de oveja. Entonces se están aprovechando de las necesidades de las personas indefensas, vulnerables, que llegan y te hablan bonito y te llenan el oído y dices, no, hombre. No, y mencionar que nosotros estamos, si quieres me ayuda a hacerlo desmenuzando para ver cómo estaba en la antigua alianza. Para que se vayan a Jeremías capítulo 23, versículo. Vamos a leerlo desde el 11. En el versículo 11. Búsquenlo en su Biblia.
¿Por qué la insistencia? Para que ustedes comprueben que esto viene en la Biblia, que es palabra de Dios. No estamos inventando nada. Entonces, ya que están ahí, pues vamos a... Ahí va, dice, hasta el profeta y el sacerdote se han vuelto impíos. Nos está mencionando al mismo sacerdote. Que es de la antigua alianza, sí, pero también en la antigua alianza había sacerdotes que ya eran malos en esto de anunciar la palabra de Dios. Y en mi propia casa me he topado con su maldad, dice Yahvé. En nuestra propia casa, en nuestra propia iglesia, nos hemos encontrado estos casos. Tanto laicos, sacerdotes, líderes, hasta monjas, carnal. Monjas también se han atrevido a ir en contra de la doctrina de Jesús. ¿Qué más dice? No he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Dice, luego vi cosas horrorosas en los profetas de Jerusalén. Adulterio, apego a la mentira. Apoyan a los perversos de tal manera que nadie se arrepiente de su maldad. Aquí lo está diciendo solita la Biblia. Nos han invitado a no arrepentirnos, o sea, a no buscar la confesión, como lo mencionábamos ahorita. A tener ese libertinaje en el adulterio. ¿Qué otra mencionaba ahí? Apego a la mentira. A la mentira. Entonces, cuando un profeta o un sacerdote, sobre todo los sacerdotes que tienen un trabajo muy importante, ellos tienen el trabajo para llevar almas al cielo. Por excelencia, ellos tienen que llevar almas al cielo. Que no se les olvide a esos sacerdotes. Ánimo, si se puede, estamos orando por ustedes, cracks. Ese es el objetivo de los sacerdotes, llevar almas al cielo. El objetivo de los laicos es colaborar para llevar almas al cielo, o sea, ayudar, aportar, no engañar. Podemos engañar al querer hablar de Dios y perder almas. Aquí lo más importante es nuestras almas. Y no por ganar almas caigamos en el error de las mentiras. Para mí son todos ellos como Sodoma y los habitantes son como los de Gomorra. Ya sabemos lo que pasó en aquel pueblo, donde había mucha idolatría, mucho adulterio, personas perversas, y sabemos muy bien lo que pasó. Y digamos que ahí había falsos profetas que decían, no pasa nada, Dios es amor. Tú síguele dando. El amor es amor, dice el 16. Esto dice Yahvé. No escuchen las palabras de estos profetas. ¿Quién lo dijo? Esto dice Yahvé. Lo está diciendo el mismo Dios. El mismo Dios nos está advirtiendo. ¿Se acuerdan lo que nos advertía Jesús en Mateo 7:15? Estén alerta, tengan cuidado de los falsos profetas. Aquí el mismo Dios nos está advirtiendo de los falsos profetas. Esto dice Yahvé. No escuchen las palabras de estos profetas. No las escuchen. Sabemos bien que también hay personas que se dicen ser católicas y que van a otras sectas a escuchar la palabra de Dios. Y la mentira y el engaño más grande es decir, es que siento bien bonito, es que me hacen llorar, es que yo les entiendo. Cuidado, porque nos están llenando nada más el oído. Venden el emocionalismo, el siéntete bien, Dios es amor, la prosperidad te va a alcanzar, hermano, etc. Que profetizan para ustedes, porque los engañan, contándoles las visiones de su propia imaginación, y no lo que sale de la boca de Yahvé. Entonces aquí lo que comparten ellos son sus ideas. Se han atrevido a decir que Dios me habló, de que Dios me habló en sueños. Aquellos que desprecian la palabra de Yahvé les aseguran que tendrán paz. Y a todos los que siguen los caprichos de su corazón, que ninguna desgracia les va a suceder. Y esto es lo que muchas veces, y es muy común en las sectas sobre todo, ofrecen paz, ofrecen milagros, ofrecen protección, ofrecen hasta prosperidad. Y es la manera en la que nos atraen. Podemos sentir paz, sí, pero es una paz engañosa. Cuidado, ese es otro signo a descubrir. Esa paz engañosa que te hace sentir bonito. Y el ejemplo que siempre ponemos, y ahorita se los mencionaba, es el mismo Jesús en la cruz. Es el mismo Jesús cargando la cruz, caminando el Via Crucis,
y el darnos cuenta de que eso lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces vas a otra secta o incluso con los sacerdotes y te van alejando del sufrimiento, del dolor, y te atreven a decir lo que hemos mencionado en todo el video. Dios es amor, Dios te ama, Dios es para todos, bla, 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 bla. Pero no hay una invitación a la conversión. Porque la conversión, el dejar un mal hábito, un mal vicio, no creo que sea fácil. Va a ser muy difícil enfrentarte a tus propios deseos, a tus propias pasiones, a tus gustos. Y eso es lo que nos invita Jesús, un cambio, una conversión. Y eso no quiere decir que la iglesia de Cristo esté cerrada para ti si estás batallando con algún pecado. Para nada. La iglesia está abierta para todos. Y aquí el 25, fíjate, bro, dice: me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas que profetizan en mi nombre falsamente. Fíjense, el mismo Dios se puso a escucharlos. Dios nos escucha. Dios escucha todo. Y Dios sabe quiénes son los falsos profetas que se han atrevido a hablar en el nombre de Dios. Sus palabras son: he tenido un sueño, he tenido un sueño. Era lo que les decíamos ahorita. Y la misma palabra de Dios lo está diciendo muy claro. Y de esta manera de decir, he tenido un sueño, Una revelación. Porque Dios me habló, eso es lo que vemos sorprendente. Decimos, oh, a él le habla Dios. Dios nos habla a todos a través de su palabra. Así de sencillo. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Vayamos a la Biblia. Y bien fácil. En la misa siempre dicen que la misa es aburrida, que la misa es lo mismo. La misa es pura palabra de Dios desde que inicia hasta el final. Y si nos quedamos a la homilía, ahí podemos escuchar la voz de Dios. En las alegorías, en un salmo, en el evangelio, la primera lectura, la segunda lectura, en la oración por la comunión, en la oración universal. Todo es palabra de Todo Dios. es palabra de Dios y ahí podemos escuchar la voz de Es Dios. una riqueza impresionante la misa, bro. 28 dice: el profeta que ha tenido un sueño cuenta su sueño, pero el que ha recibido mi palabra transmite mi palabra de verdad. Entonces, la característica de un profeta de verdad es anunciar la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser profeta. Anunciar la palabra de Dios, no anunciar mis ideas, no anunciar mis pensamientos, no anunciar el progresismo, el liberalismo, el modernismo, la prosperidad, no. Es anunciar la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús dice que nos confesemos con los sacerdotes, que comamos su cuerpo, que nos dice que tengamos el valor de cargar su cruz y lo sigamos. Jesús nunca lo mencionó y nunca dijo estas cosas que dicen estos falsos profetas. Sí. Dice: yo no los he enviado ni les mando órdenes, y no sirven para nada a este pueblo, dice Yahvé. No son enviados de Dios y están aquí nada más confundiendo a las personas. Cuidado, como bien lo mencionamos en todo el video, tengan cuidado. Alerta. No todo el que se dice cristiano es cristiano. Como le dijo Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque pues él, como lo menciona Jeremías, se puso a escucharlos y a ver esa doble vida que están llevando y sobre todo que están engañando a su pueblo. Y Dios está preocupado por su pueblo, por eso es que nos dejó esto escrito. Porque si fuera un tema más o un tema secundario, creo yo que ni siquiera lo hubiera dejado escrito. Ni siquiera hubiera una alerta del mismo Jesucristo diciendo, cuidado, cuídense los falsos profetas. Pero hay demasiadas alertas que nos dejaron en la Biblia. Entonces, reconozcamos a esos falsos profetas. Cuidado en donde hay mucho dinero y están profetizando a Dios. Donde les dicen, tuve un sueño, costa rabachata. Pues donde les digan, vayan a ver The Chosen en vez de leer la Biblia. Cuidado. Donde les digan, confiésate directamente con Dios, no tienes por qué confesarte. En donde les digan que Dios es amor, que Dios no es religión,
que Dios es relación, cuidado, en donde les profeticen que va a haber mucha abundancia, en donde va a haber mucha prosperidad, cuidado. Donde no va a haber sufrimiento alguno. Cuidado, porque esa no es la iglesia de Cristo. Cristo dejó una doctrina, y la doctrina que Él dejó, el mismo Jesús lo dijo, no es doctrina mía, es doctrina de mi Padre Dios. No busquemos entenderla, solamente creamos. Y vivámosla, nada más. No hay que agregarle nada, no hay que estar de modernistas, ¿verdad? Diciendo, es que salió esto nuevo, la psicología dice que la mujer no es mujer, sino que es un constructo social y que cualquiera puede ser mujer, inclusive si es un perro, ¿no? Solamente basta con quererlo. Error, cuidado, creámosle más a Dios y menos a los hombres. Si ustedes quieren investigar un poco más, les dejamos otra cita en Jeremías 28. Jeremías 28 muestra a dos profetas juntos, el bueno y el malo. Y ahí hay un claro ejemplo de quién es el bueno y cómo predican un mal profeta. Digo, aparte de lo que ya les Sí, la manera de reconocer un falso profeta es de una manera muy sencilla. Si este profeta se atreve a decir que va a pasar algo en el nombre de Dios y no pasa, quiere decir que es un falso profeta. Se va a acabar el mundo, ¿no? ¿Qué estamos? Va a haber un rapto. Solamente 144,000 se van a salvar. Cuidado. El Papa Negro, aguas. Cuidado. Entonces, pues yo creo que es todo, bro. ¿Qué nos deja esto? Lo que le repetimos en todo el video. Cuidado, alerta. Cuídense. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aprendamos a reconocer a los buenos profetas. Y a discernir nuestro santo evangelio, que es nuestro camino para llegar al reino de los cielos. Profundicen, como dice nuestro canal, lancen las redes. Por eso lo estamos haciendo y por eso los estamos invitando. Entonces, y si este video te gustó, si este video te dejó algo, tan siquiera una palabra, una cita bíblica, déjanos tu like, déjanos tu comentario, y si no te has suscrito, suscríbete al canal. Estamos ya por llegar a 100 personas, 100 suscriptores, y eso para nosotros es bastante, porque el día que iniciamos en 0. Entonces, lo que siempre decimos en nuestras oraciones es de que si esto es de Dios, que crezca. Y que crezca según su voluntad. Si esto es por avaricia de nosotros, por querer fama, por querer que nos vean, que Dios lo destruya. Pero esto lo queremos hacer por amor al reino de los cielos, por amor a las almas. Y poner ese granito de arena, contribuir con nuestra Santa Madre Iglesia, en nuestras realidades como laicos, para nuestra salvación y la de nuestros hermanos como tú. Así es que dale like, compártelo y ayúdanos a evangelizar. Y ya para despedirnos, Colosenses 3:1. Fíjense bien lo que dice Colosenses 3:1. Busquen las cosas del cielo. Como ven, no fue un sueño o una revelación de mi hermano. Le dio la cita. Cita bíblica 3:1. Ese es el objetivo de toda la humanidad. Debería ser el objetivo de toda la humanidad. Buscar las cosas del cielo. Así que busquen esa cita bíblica y si es posible, grábensela. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por quedarte hasta aquí. Te lo agradecemos mucho. Paz y bien. Paz y bien.